libro de Mateo capítulo 21. Mateo 21, por favor. Los miércoles, siempre, ¿verdad? Para todos es un día carrereado para los que tienen la costumbre de venir a la iglesia. Igual yo, cuando me toca trabajar, tengo que andar como loco corriendo ese día, ¿verdad? El lunes también tengo una actividad en la tarde y es igual, pero es hermoso, hermanos, porque el servicio entre semana es hecho, es preparado con el propósito de seguir animándonos, seguir alimentando nuestra vida espiritual. Hermanos, es bien difícil, la Biblia nos muestra, nos enseña la palabra de Dios, que tenemos enemigos serios, enemigos verdaderos, que son el diablo, este mundo y nuestra propia carne, ¿verdad? Y yo creo que uno de los más peores, sino que el peor, es nuestra propia carne, porque ninguno se quiere hacer daño a sí mismo, ¿verdad? Y es bien difícil luchar en contra de los malos hábitos de uno, el poco carácter que tiene uno, ¿verdad? Y bueno, como le digo, hay hermanos que a veces el clima hace una gran diferencia, está nublado y como Pedro Infante, ¿verdad? Parece que va a llover, el cielo se está nublando y ya no vienen a la iglesia. Pero todo eso es una lucha que tenemos nosotros como cristianos y los servicios. Y siempre he dicho que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, Dios hace una obra en nuestro corazón. Mateo capítulo 21, hermanos, vamos a ver un solo verso. Estamos hablando, estoy continuando con la serie Jesucristo más que un Salvador. Y ahorita estamos viendo que Jesús, aparte de que es nuestro Salvador, también Él es nuestro Rey. Y como nuestro Rey, Él quiere que nosotros vivamos de una manera como Él nos enseña en su palabra, ¿verdad? Pero hay una frase aquí en Mateo 21 que Jesucristo mencionó, si se da cuenta, Él tomó parte del Antiguo Testamento para mencionar esto. Pero yo quiero llamar su atención al verso 5, ¿verdad? Dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto, hermanos, si leemos desde su principio, en el versículo 1, nos habla de a lo que se refería Jesucristo. En el verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traerlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y el verso 5 una vez más dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La historia está hablando de la última cena, de cuando Jesús se va a reunir con sus discípulos, ¿verdad? Va a entrar en Jerusalén y viene la hora en que Él va a ser crucificado. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, es que si usted se da cuenta, Jesús también mencionó en otras partes de la Escritura acerca de los fariseos, de que ellos buscaban los primeros lugares, o sea, buscaban la atención, buscaban la fama, buscaban ser reconocidos. Y todo gobernante, hermanos, todo gobernante que hemos tenido, prácticamente eso es lo que buscan nuestros gobernantes, ¿verdad? La fama, la riqueza, la importancia, que la gente los vea como personas
fuera de lo normal, diferentes a todos. Jesús, una vez más, hermanos, Él dijo que, hablando de los fariseos, de la mala actitud que tenían ellos, de que ellos les gustaba ser alabados, ser vistos. Y les estoy diciendo todo eso, hermanos, porque cuando usted compara la actitud, la manera de ser de nuestro Rey, es completamente diferente. La Biblia dice, verso 5, he aquí tu Rey viene. Jesús se hace a sí mismo Rey. He aquí tu Rey viene. Pero Él no viene, hermano, con arrogancia. Él no viene levantándose el cuello para que todos lo miren. Él no viene tratando de atraer la atención. En muchas ocasiones en los evangelios se nos narra donde Jesucristo entró encubiertamente, o sea, a escondidas, porque era tan famoso que cada persona que lo reconocía quería pedirle algo, quería algo de Él. Y Jesús venía por un propósito. Él sanó personas, pero la venida de Cristo no fue para sanar, sino para salvar. Pero esa era la fama de Jesús, pero Él nos enseña aquí algo, una verdad tremenda, queridos hermanos: la mansedumbre. Nuestro Rey es manso y humilde. Si va conmigo al capítulo 11, eso es lo que dice Él de sí mismo. Vea lo que dice, capítulo 11, por favor, hermanos. Nuestro Rey, Él no se enseñorea de nosotros, Él no nos obliga, Él no nos amenaza, Él no nos, una vez más, nos obliga a hacer las cosas. Por eso la vida cristiana es una vida voluntaria, hermanos. Es una vida voluntaria. Yo ahorita, gracias a Dios, recibo un beneficio de la iglesia, recibo un sustento, un cheque. Pero cuando comenzamos los primeros años, hermano, pasaron algunos años y no era nuestro anhelo eso, ¿verdad? Pero bíblicamente, para que el pastor obviamente pueda dedicarse a la obra del Señor, pues tiene que tener un respaldo, porque si no, pues ¿cómo? ¿De qué se va a sostener? Al pastor le cobran los alimentos, le cobran la gasolina, todo lo que usted paga, el pastor lo tiene que pagar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales las iglesias ayudan a sus pastores. Primeramente, ven por sus pastores, antes que ver por otras personas, ven por sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que Dios ha puesto para guiar el rebaño del Señor. Ahora, escuche esto bien. La obra del Señor uno la hace no pensando, no mirando a ver el beneficio que usted va a tomar. Uno sirve a Dios, hermano, sin saber lo que va a venir, sin saber si la iglesia un día... Créame, yo le soy bien sincero, yo jamás pensé que el Señor nos iba a dar un edificio tan hermoso como esto. Para nosotros esto es algo hermosísimo, hermanos. Y aunque se ha hecho trabajo y hay hermanos que han sacrificado tanto monetariamente como físicamente también, pero hermano, realmente ya la estructura ya estaba, o sea, Dios nos dio algo que fue realmente una bendición muy grande para nosotros. Pero yo nunca me imaginé, ¿verdad?, que nuestra iglesia íbamos a tener algo así y que nuestra congregación iba a crecer un poco más, pero sin duda es la mano de Dios. Es la mano de Dios, hermano. Y créame de todo mi corazón, créame, hermano, se lo digo de todo mi corazón. Una de las cosas que yo le pido al Señor es de que siempre me mantenga humilde. Siempre me dé la gracia de poder ser humilde. Por naturaleza, al igual que usted, yo también tengo el orgullo. Usted lucha con el orgullo, y yo lucho con el orgullo. Todo ser humano lucha con el orgullo. Todos luchamos con el orgullo. Y entonces, pero uno entiende, hermano, la obra es del Señor. Yo soy un simple servidor de Dios, que me haya dado el privilegio, me haya dado una responsabilidad que no me merezco y que ningún ser humano la merece. Esa fue la decisión de Dios, la soberanía de Dios. Pero, queridos hermanos, algo que yo realmente admiro en la escritura de nuestro Señor Jesucristo es su humildad. Nadie ha podido ser como nuestro Señor Jesucristo en el sentido de la humildad. Él, siendo rey, se hizo un servidor. ¿Quién hace eso, hermanos?
Dígame usted, ¿quién hace eso? Al contrario, el mundo está por la fama, el mundo está por hacer más. Hay dichos, incluso que entre los hispanos los frecuentamos, dime lo que tienes y te diré lo que vales. O sea, como diciendo, tienes mucho, pues entonces vales mucho. No tienes nada, no vales nada. Y por eso la gente, hermano, usted verá esa actitud. Hay gente que es muy arrogante, hermano. Logran obtener una buena casa, un buen vehículo, hermano, y ya creen que conquistaron al mundo entero. O sea, las reuniones a veces que tienen se van luciendo la extravagancia de la gente, pero nosotros como cristianos ya no vivimos bajo esa manera de vivir. Hermanos, si Dios le ha dado la bendición de saber manejar su dinero, poderse comprar un buen vehículo, poder tener una buena casa, dele la gloria a Dios, dele la honra a Dios, pero no sea altivo, no sea orgulloso, porque la Biblia dice que el Señor a los orgullosos los humilla y exalta al orgulloso, ¿verdad? Exalta al humilde, discúlpenme, exalta al humilde y humilla al orgulloso. Y hermano, tiene que ver todo con nuestro Señor. Él dijo, he aquí tu rey viene, he aquí tu rey viene. Le decía a la ciudad, ¿verdad?, amada para Dios, he aquí tu rey viene. Y hermanos, esa es una frase para nosotros también. Usted sabe que el libro de Apocalipsis, el último capítulo de toda la Biblia, el capítulo 22, se le manda a la iglesia decir, ven Señor, ven. La iglesia tiene que estar esperando a su rey, a su Señor, a su amado. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Por eso, como les decía en lecciones anteriores, nuestro afán ya no es de enriquecernos, hermano. Si usted está creciendo en la vida cristiana, como muchos de nosotros estamos creciendo, pero esas ideas de querer ser más que los demás, hermano, esas ya no van con un cristiano. La Biblia dice que nosotros debemos de ser servidores de los demás, debemos de ver a las otras personas como superiores a nosotros. Esas actitudes, una vez más, de querer mirar a la gente y menospreciarla porque usted, como le digo, tiene un buen carro, tiene posesiones, eso no va con un cristiano, hermano, no va. El cristiano debe de ser humilde porque tiene el ejemplo de un rey humilde, manso. Fíjese, el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén, curiosamente, ¿usted cree que había caballos? Sí. Mire, una de las formas de demostrar que uno tenía posiciones, por ejemplo, los reyes que se enseñoreaban de las naciones, los que regían las naciones, ellos cuando iban a hacer una visita a otros lugares, normalmente utilizaban dos tipos de animales, por su fuerza y por su grandeza y por lo que aparentaban. Una, las mulas. Pero curiosamente, hermanos, siempre usaban una mula blanca o un caballo blanco para demostrar que ellos valían, o sea, que eran los reyes, pues. Pero ¿no se le hace a usted interesante, hermanos? ¿No aprende algo usted de este pasaje de Escritura? Lo increíble que es nuestro Dios, cómo Él, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjese, Él no le dijo a sus discípulos, vayan a tal ciudad y ahí hay un hombre rico, díganles que vamos a usar su caballo, el mejor caballo que tenga. En aquel entonces los camellos algunos de los camellos de raza eran considerados como animales preciados, de valor. Había camellos que criaban simplemente para que una reina se sentara o para que un rey se sentara. Eran animales cuidados específicamente para una persona importante. Pero Jesús no tenía esa actitud, hermanos. Jesús dijo, vayan a tal ciudad,
van a encontrar una burra, un animal de carga. Le dice aquí, un animal de carga. Eso habla de la simpleza, o sea, de lo simple que es nuestro Dios, de que Él se baja a nuestro nivel. Hermano, yo no sé si lo que le estoy diciendo en esta tarde le anima en algo, le deja saber algo, pero servimos a un Dios que no es un tirano como usted sabe, el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, ¿verdad? Él va a tomar Ucrania como dé lugar. Si se tiene que pelear con el mundo entero, a él le importa un comino, a él no le importa, él tiene suficiente recurso y ahorita anda haciendo tratados con el, no puedo pronunciar el nombre del presidente de China, pero andan muy pegados ahorita porque son potencias, y si esas dos potencias logran a juntarse, por decirlo así, hay un peligro muy grande para Estados Unidos, créalo, y para las demás naciones. Ese hombre quiere enseñorearse del mundo entero. Para los que no conocen tanto esto, hermanos, Rusia o ese país, la Biblia habla de este imperio del oriente, del norte, del oriente en el norte. Y eso está hablando de Rusia. En Daniel se mencionan unos animales representando algunas naciones y Rusia es representada, o a menos esas partes son representadas como un oso. Y curiosamente, ¿por qué como un oso? Es representado porque un oso, hermano, la fuerza que tiene, y cuando devora, el oso no va para atrás. No va para atrás, o sea, va a arrebatar la presa. Si usted ha visto documentales de animales, se dará cuenta que hay osos que han logrado arrebatarle la presa a un grupo de lobos, y los lobos pueden matar a un oso porque trabajan en equipo. Pero lo que quiero decir, hermanos, es de que esos son los gobernadores de nuestro mundo. ¿Ha visto nuestro presidente, el señor Biden, el presidente actual? Todo su manera de conducirse, la manera, usted inmediatamente puede ver que es un hombre que está literalmente lleno de dinero, un hombre muy importante que solo ven los beneficios muchas veces de lo que les conviene a ellos. Pero nuestro rey no es así, hermanos. Nuestro rey, la Escritura dice que Él es manso y humilde. Mire lo que dice el versículo 28, por favor, aquí en Mateo, ¿qué les dije yo? 11. Mateo 11, hermanos, dice verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él hace una invitación. ¿Por qué? Porque tenemos un rey, hermano, que es humilde, que entiende, que Él no obliga a nadie, Él no obliga a nadie a obedecerle a la fuerza. La vida cristiana, Él tiene leyes, lo vamos a ver más al rato, y esas leyes se deben de cumplir, pero se deben de cumplir de una manera, hermanos, voluntaria. Voluntaria. La obra de Dios siempre ha sido una obra de corazón. Porque el que hace, y hermano, esto tiene que ver todo con nosotros. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, ya sea físicamente o aportamos algunas cantidades o lo que podamos ayudar, siempre debemos de hacerlo confiando en el Señor, haciéndolo para el Señor. Porque la obra de Dios es una obra de voluntad para el que quiere hacerla. Verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el rey hablando. Luego dice el verso 29, llevad mi yugo. El yugo, hermanos, era considerado como, en sí era un pedazo de madera que se le colgaba a los animales, a los bueyes o a los burros, para arar, para hacer los surcos. Y ese era el yugo, era algo que tenían que llevar los animales. Aquí Cristo está hablando de su obra, del trabajo de servirle, no literalmente de un yugo,
Está hablando de la obra que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer de una manera voluntaria y de una manera humilde. Humilde. Entonces, en el capítulo 21 Jesús se nombra rey a sí mismo. Ahora vamos a ver cómo, hay una historia también interesante, si va conmigo a Juan, la estábamos viendo un poquito nada más de introducción la semana pasada. Juan capítulo 18, vaya conmigo por favor, es muy interesante esta historia. Juan 18 nos habla de la interrogación de Poncio Pilato a Jesucristo, pero Jesucristo le dice algo muy interesante a Poncio Pilato. Se lo voy a leer, capítulo 18 y el verso 33, por favor, verso 33. Vea lo que dice el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, ahí tenían a Jesús, y llamó a Jesús y le dijo, vea, ¿eres tú rey de los judíos? En el capítulo 21 de Mateo, en el verso 5, vemos que Jesús mismo dice, he aquí tu rey viene. Estaba cumpliendo la escritura de Isaías. He aquí tu rey viene. Sabemos nosotros que es rey, porque el pasaje de Apocalipsis 19:16 nos dice que Él es rey de reyes. Jesús es rey, pero Él no vino como rey. Él no vino a ser tratado como rey. Él vino a enseñarnos con su vida, nos dio ejemplo, según Primera de Pedro, dice que nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso, hermano, usted... una de las cosas, todo cristiano luchamos con el orgullo. Hay gente que yo no estoy de acuerdo con esas actitudes, porque la Biblia dice que debemos de ser mansos y debemos de soportar las flaquezas de los débiles, nos dice en Romanos capítulo 14. Pero nosotros, hermano, tenemos una tarea muy extensa, muy grande. La vida cristiana es algo que se va aprendiendo tal vez año con año, toma bastante tiempo. Pero si usted lucha con el orgullo, es una lucha que usted debe de ganar, es una lucha en la cual usted debe de encomendarse a Dios, debe pedirle a Dios que le dé la gracia para ser humilde. Hay mucho cristiano, hermano, créalo, esto lo hemos visto muchas veces. La gente dice, no, soy cristiano, pero a mí no me vas a hacer, no, soy cristiano, pero yo te voy a romper la... Y hermano, eso no es ser un cristiano. ¿Sí me entiende? Nuestra actitud, nuestra vida, ciertamente está cambiando poco a poco por la gracia del Señor, pero debemos de aprender que Jesús nos dice que seamos nosotros humildes como Él. Él dijo allá en Mateo, leímos, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahorita vamos a ver algo más. Estamos hablando, hermanos, que esa es una de las características que Jesús nos vino a enseñar como rey. ¿Sí me entiende? Y ya le dije, hermano, todos la regamos. Usted está viendo un hombre que muchas veces se ha tenido que arrepentir de la manera en cómo he reaccionado. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene la suficiente gracia para soportar. Pero hay que seguir el ejemplo de Jesús. Fíjese, esta historia está interesante. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey de los judíos? Le está preguntando a Jesús. Y la respuesta en el verso 34 de Jesús es la siguiente. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahora, regálame un poquito de su atención, hermanos. Fíjese, es interesante cuando uno lee la Biblia bien detalladamente, tranquilo, despacio, porque uno puede como que entrar en esas situaciones que estaban pasando. Ahora, preste atención a esto, ¿ok? En el verso 33
Pilato le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Pilato conocía, escuche, Pilato conocía exactamente quién era Jesús. La Biblia dice que la fama de Jesús se había extendido por toda aquella región y que Jesús ya no podía andar secretamente. En Mateo capítulo 2 y verso 2 dice que los magos que vinieron al oriente, escuche, y Pilato estaba en el poder ya. Pilato era el gobernador de Judea. Y los magos llegaron a esa región, llegaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey? Ahora, hermano, no me pierda, por favor. Es interesante. ¿Dónde está el rey? ¿Por qué no preguntaron dónde está el niño que va a nacer? ¿Dónde está la criatura que va a nacer? Si eso hubieran preguntado ellos, y si los magos no hubieran usado la palabra rey, ellos, suponga usted que le hubieran dicho a Herodes, ¿dónde está el profeta que van a...? Herodes no se hubiera preocupado. Van a ser un profeta grande. Pues ya tengo uno que me da lata ahí, Juan el Bautista, pero pues le temo al pueblo, dice Herodes. Si los magos hubieran dicho, ¿dónde está el enviado de Dios? Herodes no hubiera tenido problema. El problema fue, hermanos, escúcheme bien, el problema fue que los magos dijeron, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Cristo fue ya finalmente crucificado, la Biblia dice que Pilato mandó a colgar una placa? Eso era algo, sí pasaba en ocasiones, pero era muy raro que a un criminal, a una persona que había hecho tanto mal, le colgaron una placa, ¿verdad? Y especialmente, sin duda que esa placa la colgaron en sentido de burla, pero la placa que estaba arriba de su cabeza decía, Jesús, el rey de los judíos. Herodes sabía que era rey. Por eso Herodes, hermano, le hace la pregunta. Es interesante, de tantas cosas que le pudo haber preguntado a Herodes, a ver, ¿qué hiciste? Dime qué hiciste, ¿quién eres? Dime. He escuchado mucho. No. Herodes fue al grano. Pilato, discúlpenme. Pilato fue al grano. Él le dijo, ¿eres tú rey? Y la respuesta de Jesús, lo vemos en el verso 34, pero vamos a terminar el verso 33. Entonces Jesús, la fama de Jesús, hermano, la conocía Poncio Pilato. Sabía perfectamente quién era Jesús. Además, su esposa le había dicho que no tuviera nada que ver con ese hombre, porque era justo. Pilato no iba a perder el tiempo con una persona cualquiera. La razón, hermanos, el procurador, el gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, le dije la semana pasada que ningún gobernador va a perder el tiempo con una persona que no tiene una posición, no, o sea, su voz no vale, pues, porque son personas de mucha importancia. Hace algunos años fuimos a Washington, D.C., ¿verdad? Al Congreso, y usted entra al Congreso y ve todos, nos llevaron a una sala donde están se me fue la palabra, donde están todos los congresistas, donde toman las decisiones, esa que pasan en la televisión, donde están algunos jueces y las personas importantes del Congreso. Es algo maravilloso como está ahí, pero hay ciertos lugares donde no lo dejan entrar a uno. Y ahí está resguardada por guardias. Usted solo se puede acercar a la pared que está bastante lejos de la Casa Blanca.
Y puede mirar personas allá, si usted conoce la gente, obviamente, ve quién es. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que esa gente no se mezcla con uno. Ellos no se mezclan con uno. Ellos salen de ese lugar vigilados, se suben a sus carros, salen por diferentes lugares y nadie sabe a dónde están sus casas. ¿Por qué? Porque es gente muy importante. El gobernador de Texas va constantemente a la Casa Blanca, al Congreso, porque son gente que están constantemente yendo muy importantes. Nosotros tenemos un Capitolio aquí en Austin, Texas, ¿verdad? Muy bonito. Usted entra y ahí están todas las oficinas y donde está el gobernador, pero no lo dejan entrar a su oficina. ¿Por qué? Porque es gente importante. Pero si una de esas figuras importantes, hermano, sabe que usted tiene algo de valor, inmediatamente le abren el camino a que se acerque a ellos. ¿Por qué? Porque algo quieren sacar de usted. O sea, porque usted vale algo, porque usted tiene algo importante. No sé si me están entendiendo. Entonces, lo que estoy diciendo es que Pilato sabía perfectamente quién era Jesucristo. Pilato le dice, eres tu rey. Él no iba a perder el tiempo con una persona que cualquier criminal, ya estaba harto de los criminales. Jesucristo en el verso 34 le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Y aquí hay algo importante, hermanos. Aquí hay algo importante. Es muy interesante la respuesta de Jesucristo porque es muy confrontadora. Es directa, va al corazón. ¿Y qué dice, hermanos? Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. No me pierda, por favor, sé que está cansado, pero no me pierda, hermanos. Esa es la importancia de la palabra de Dios. La Biblia dice que penetra hasta el fondo. Mire, la gente se enoja con el pastor porque piensa que el pastor es quien les ofende. Pero nunca se han puesto a pensar que la Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta el fondo de nuestro corazón. Nos desnuda delante de Dios. Dios nos conoce, hermano, tal y como somos. Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, la respuesta de Jesús fue muy directa, fue muy confrontadora, hermano. Y la palabra de Dios debe de ser para usted y para mí, debe de confrontarnos. Escúcheme bien, debe de incomodarnos. Debe de molestarnos. ¿Por qué? Porque es luz que viene a las tinieblas que hay en nosotros. Mire lo que dice, por favor, Hechos capítulo 9. Por favor, vaya allá, hermanos, más adelante. Hechos 9, escuche lo que Dios dice. Cuando Pablo es confrontado por Jesucristo, se le aparece Jesucristo, la Biblia dice que él queda ciego. Pablo quedó ciego y lo llevaron a una ciudad cercana. Y el Señor habló con uno de sus profetas, llamado Ananías. Esto está en el capítulo 9 y verso 13. Dios le dice a Ananías que Dios quería que Ananías fuera a buscar a Pablo y orara por él. Y mire lo que dice el verso 13, hermanos, por favor. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La respuesta del Señor en el verso 15 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. En el verso 13
Ananías le responde al Señor, le dice: Señor, este es un hombre malo. Y hermano, esa es una figura de lo que nosotros éramos. Pero Dios nos está cambiando, gloria a Dios. Acuérdese junto conmigo, hermano, cómo antes de conocer al Señor como Salvador, ¿qué pensábamos de la gente que veíamos con la Biblia en mano? Gente fanática. Yo estoy bien, o sea, tampoco voy a exagerar. ¿Qué tanto van a hacer a la iglesia? Ya. Dios está en todas partes. Eso es lo que decíamos. La gente quería invitarnos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros los tirábamos al loco. Éramos malos. ¿Por qué? Por las tinieblas que hay en nosotros, hermano. Por las tinieblas. Por eso le digo, hermano, la vida cristiana es una obra que Dios está haciendo en nosotros poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Pablo era un hombre tremendo, malo. Ananías le dice: es un hombre que ha hecho muchos males a los santos en Jerusalén. Él odiaba a los cristianos, pero el Señor le cerró los ojos, lo dejó ciego. Y en el verso 14, mire, dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Él quiere usarnos, hermano. Mire, lo que está escrito ahí, está escrito de una manera para dejarnos entender a todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor, darnos a entender de que Dios quiere hacer de nuestras vidas instrumentos. Él ya no nos ve ahora como tinieblas, ahora nos ve como una luz en este mundo. ¿Sí me entiende? Imagínese usted, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero venga un día, aunque allá afuera esté el sol brillante, ¿ok? Pero usted entre un día aquí, que no hay servicio, que todo está apagado. Una vez de que usted entra y cierra esa puerta, usted ya no puede ver más allá de su nariz. Tiene que ir a tientas. Está oscuro, 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 hermanos. Jálelo un día. Apague todo, quédese en algún lugar, en el baño, que apaguen todo, cierren las puertas y trate de encontrar la salida rápidamente. Y no la va a encontrar. Está extremadamente oscuro. Pero imagínese usted, hermanos. Imagínese usted. Recuerdo que una vez se nos fue la luz en pleno servicio. Se puso todo bien oscuro. No se podía ver nada, ¿verdad? Y de repente nada más abren esa puerta de allá, ¡pum! Y ya alumbró. Ya se veía, ya se podía ver un poco. Pues mire, escúcheme bien, ¿ok? Escúcheme bien. Toda esa oscuridad habla de la suciedad de nuestro corazón. El Señor dijo en Isaías, hermanos, el Señor dijo en Isaías que nuestro corazón está tan sucio como un trapo que se quitan los leprosos. O sea, lleno de suciedad. Nuestro corazón es perverso, según Jeremías. Es perverso. Por eso nosotros no confiamos en nuestras emociones. No es que no tenemos emociones, pero no confiamos en nuestras emociones. Yo puedo tener mucho temor, hermano, a la oscuridad, pero puedo tener una confianza en el Señor de que no me va a pasar nada. Voy a tener el temor ahí, pero voy a tener la confianza de que no me va a pasar nada. Queridos hermanos, lo que estoy diciendo es de que nuestras vidas son vidas que el Señor va transformando poco a poco. ¿Y cómo lo hace? Con el poder de su palabra. Por eso las palabras de Jesucristo a Poncio Pilato fueron directas a su corazón. Jesús pudo haberle dicho: no, pues sí soy un rey y basta. Pero fíjese que él le dice:
¿Dices esto por ti mismo? Hermano, esa frase es bien importante. Esa frase tiene que resonar en nuestros oídos también, en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por esta pregunta que le voy a hacer. ¿El Dios de la Biblia es su Dios? ¿O solamente usted ve obrar a ese Dios por lo que la gente dice, por otra gente? ¿O usted cree que el Dios de la Biblia es su Dios porque lo conoce a Él? No sé si me está entendiendo, hermano. Cristo le dijo a Pilato, ¿dices esto por ti mismo? Porque lo está confrontando. Cristo le dice a Pilato, ¿tú crees que yo soy? O sea, ¿tú lo crees de verdad? ¿Lo crees como aquellos que han creído en mí? ¿Como aquellos que ahorita andan persiguiendo? ¿Tú lo crees de esa manera, Pilato? Por eso la pregunta fue tan poderosa, tan penetrante. Por eso, hermanos, algunos de nosotros, cuando un pastor o un misionero o un predicador, quien quiera que haya sido, cuando nos predicó de cualquier mensaje que nos haya predicado, del infierno, del cielo, de la muerte, de la vida, de lo que haya predicado, hermano, en ese momento las palabras de ese predicador tenían poder en nuestra vida, nos estaban confrontando directamente, hermano. Y muchos de nosotros hasta lloramos por el hecho de que sabíamos que nos estaba hablando directamente a nosotros. Sin ese predicador conocernos, sin ese predicador saber de nuestra vida, pero las palabras eran tan penetrantes en nuestro corazón que nosotros solamente logramos rendir nuestra voluntad ante ese llamado tan poderoso de Dios a través de su palabra. Pilato le dice, ¿eres tú rey? Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Tú lo crees, Pilato? ¿Crees que yo soy el rey de reyes? ¿Crees tú esto, Pilato? Esto quiere decir, hermanos, que Cristo le estaba preguntando a Pilato si lo aceptaba como rey o no. Era una confrontación directa al corazón de ese hombre, al corazón del pecador. Así como Cristo confrontó al apóstol Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pudo haber dicho, no, a ti no, es a esos cristianos que andan ahí de fanáticos. Pero el Señor Jesucristo no, le dijo, tú me persigues a mí, a mí. Fue una confrontación directa. Le dice, escúcheme, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, dura cosa te es realizar, darte cuenta que me necesitas, darte cuenta de la realidad, que lo que estás haciendo no es lo bueno. Y Pablo queda ciego, hermanos, va a esta ciudad, Ananías es enviado por el Señor. En el verso 15 una vez más dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escuche, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Y entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Pero vemos, hermanos, cómo el Señor hizo un cambio en la vida de Pablo. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. El Señor obra a través de su palabra. Y era lo mismo que estaba pasando con Poncio Pilato. Se me terminó el tiempo, hermanos. Vamos a terminar aquí en el verso 35. En Juan, por favor, regresemos a Juan 19, por favor, hermanos. Perdón, 18, discúlpeme, 18:34, que es donde nos quedamos. Perdón, estoy en el capítulo 30, digo en el capítulo 19, pero es el 18, perdón, 18:34. Vemos que Jesús le responde a Poncio Pilato: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Verso 35 dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí encontramos la frustración de Pilato. Él está entre la espada y la pared, entre aceptar que Jesús es rey de Israel y someterse a sus leyes o rechazarlo. Si Pilato acepta a Jesús, él tiene que abandonar su vida de corrupción, de abusos, una vida llena de pecados, porque ahora tiene un rey. Porque todos los seguidores de Jesús tienen que vivir sus vidas de una manera diferente, justa. Vamos a terminar con esto, hermanos. No llegamos al 36. Pero vamos por último. Quiero que vea, por favor, por último, en Lucas capítulo 3. Por favor, vean Lucas. Esto es lo último que vemos, hermanos. Estamos a tiempo. Regálenme solo unos 3 minutitos. Pero vamos a Lucas, hermanos. Si Pilato aceptaba que Jesucristo era rey y sería rey sobre su vida, Pilato sabía que ya no podía vivir la misma vida de antes, una vida de corrupción. Y una vez más, hermano, sabe que nuestro rey también demanda, quiere, pide que nosotros vivamos una vida diferente a los demás. Porque ya no somos de este mundo. Ahora tenemos un rey. Ahora tenemos a alguien que está sobre nosotros, que ve por nosotros. Mire lo que dice Lucas 3, verso 1 en adelante. Se los leo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, era el César de aquel tiempo, era el emperador de toda la zona, incluyendo Jerusalén, Judea, toda esa región, y siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, quien estaba interrogando a Jesucristo, y Herodes, tetrarca de Galilea, él era rey sobre Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Líneas, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este es Juan el Bautista, ¿ok? Verso 3. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, enderezad, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué está diciendo en los versos 4, 5 y 6, hermanos? Está diciendo que está utilizando una ilustración,
Por ejemplo, en el verso 5 dice, todo valle se llenará. Un valle es una zanja gigantesca, obviamente. Es una barranca, se le conoce, ¿verdad? Eso es un valle, pero dice que se llenará. Eso habla, hermano, de aquellos pobres, aquellos desafortunados que algún día tendrán ese consuelo. También habla, hermano, de todo monte y collado, habla de la altura, eso habla de la arrogancia, del orgullo, dice que será bajado. Luego dice, los caminos torcidos, hablan de una vida de pecados. Y está ilustrando, hermanos, créame, está ilustrando la vida que nosotros tenemos o que llevábamos sin Cristo. Pero está haciendo, los está poniendo en comparación. Antes vivíamos nuestras vidas torcidas, todas chuecas, hermanos, robábamos, mentíamos, lastimábamos con nuestras palabras, a veces físicamente, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, como hijos de Dios, esas cosas se tienen que componer. Y a eso se está refiriendo en esos versículos. Pero sigue diciendo, verso 7, hermano, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuche, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, se me terminó el tiempo. Voy a terminar con simplemente con este pequeño comentario. Lo que está ilustrando aquí Lucas es la vida de un discípulo de Jesús, de un hijo de Dios. Ya no debemos de ser igual, hermanos, ya no somos iguales. Ya ahora tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, ahorita menos que nunca podemos pensar que simplemente con venir a la iglesia ya es todo. No, hermanos, Dios quiere mucho más de nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo ilustra de muchas maneras. Vamos a orar, hermanos. Gracias por su paciencia. Seguiremos con el estudio la próxima semana. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra con mis hermanos un día como hoy, Señor, un día donde muchos de ellos vienen cansados por el trabajo, algunos a las carreras, igual mismo por el trabajo, Señor. Te agradezco tanto la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos como iglesia. Sé que faltan algunos hermanos que normalmente vienen entre semana, pero Señor, al igual que nosotros, te pido, Señor, que los guardes, que los protejas, Señor, y que les sigas dando, Señor, la fe, la fuerza que necesitan para poder seguir con esta vida que tú nos has dado, Señor. Ciertamente los cambios en nuestra vida son poco a poco, Señor, pero queremos dar fruto de lo que tú nos has dado, Señor, de lo que has sembrado en nuestro corazón, y el fruto se dará con nuestra propia vida. Es en sí los resultados de nuestra propia vida. Pero Juan decía en este último pasaje que leímos, haced frutos dignos, y no pensad dentro de vosotros mismos. Y eso debe de hablarnos a nosotros, debe de enseñarnos algo a nosotros, Señor, que nosotros debemos de seguir dejando que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida para que puedas hacer las cosas que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos con bien, Señor. Aquellos que van a trabajar el día de mañana en sus trabajos, te pido que por favor, Dios mío, les des la fuerza, la energía que necesitan, Señor, para poder hacer sus trabajos bien. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Bendícenos, llévanos con bien, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.